Vamos a entrar a la palabra de Dios We're going to open up our Bibles y les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Éfeso, and join us in the epistles of Ephesus. capítulo 2, Chapter 2, versículo 1 al 6. and we're going to go from verses 1 to 6. Lo voy a leer en español y luego nuestro hermano lo va a leer en inglés. Amen. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando Pablo a la iglesia de Éfeso: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amen. That is Ephesus chapter 2, 1 to 6. As you were dead in your transgressions and sin, in which you used to live when you followed the ways of this world, and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Verse 3. All of us who also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Verse 4. But because of his great love and love for us, God, who is rich in mercy, verse 5, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace that you have been saved. Verse 6. And God raised us with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus. Amén. He titulado este mensaje, hermanos, La riqueza de su gran amor. I've titled this message, The Greatness of His Great Love. Oremos todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, háblanos por medio de tu palabra. Que tu palabra fluya libremente, que tu palabra llegue a cada corazón, a cada alma, a cada ser de los que estamos aquí presentes, Señor. Permítenos poner atención a tu palabra, divino Señor. Permítenos atesorarla y guardarla y ponerla por obra, tu hermosa palabra. Gracias te damos una vez más por tu palabra, que es viva, es eficaz y es cortante, o más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te damos gracias en el hermoso nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos. You may please take your seats. En este día, hermanos, This day, en este día quiero compartir con ustedes, hermanos, I want to share with you all un poco, hermanos, a little bit de la riqueza del gran amor de Dios of the riches of the great para con la love of humanidad. God for us all, para con la humanidad. for all humanity. Siendo nosotros, hermanos, Us being como humanos like humans, tan limitados so limited en poder comprender in being able to de understand dónde sale where this comes from, la fuente de tanto amor this flow of love que Dios tiene that God has a su creación, que somos for His nosotros. creation, which is you and I. A veces nosotros, hermanos, Sometimes we no podemos entender don't understand por qué Dios nos ama tanto. why God loves us so No much. podemos entender We cannot cómo es understand posible que Dios me pueda amar tanto. how it's so possible that Una God vez can love alguien us. me dijo: At one point, someone told me, ¿tú crees que Dios me ame a mí? "You think God loves me?" Y me empezó a decir todas las cosas que hacía o que había hecho, And he began to mention all these wrongdoings, esperando que yo le dijera:
waiting for me to answer. Creo que es un poco difícil para que Dios te pueda amar. I think it might be a little too Y difficult la for God to gente love se you. pregunta, hermanos, And people ask ¿de themselves, dónde sale la fuente de tanto amor de where Dios does para con all su this creación? love come from? Creo, hermanos, con todo mi corazón, I believe with all my heart que todo regresa al principio, that everything goes back to the desde el beginning. tiempo de la creación. At the time of creation, Dios, hermanos, God no quiso hacer de nosotros did not want to make of us cualquier cosa. just anything. En una forma metafórica, hermanos, In just a metaphorical way, pudiéramos decir, hermanos, we could say que Dios ya estaba de seguro cansado, hermanos, that God was probably just tired por toda la creación que Dios se había hecho. for all the work of creation He had Y created. ni aún así, hermanos, And although just like that, Él no solamente se conformó, hermanos, He was not conformed con declarar una palabra. with declaring a word. Dice la palabra de Dios, hermanos, The Word of God tells en el us libro de Génesis, no lo vamos a leer, back in Genesis que Él, hermanos, that He, con sus propias manos, hermanos, with His bare hands, tomó de la tierra He took from the dirt, y de la tierra, and hermanos, from the dirt formó al ser humano. Alguien He dígame, por formed favor. us. Y dice la palabra de Dios también, And hermanos, the Word of God tells us en el mismo libro de in Génesis, that same book of que Genesis Dios, hermanos, that God, no solamente tomó la tierra He did not simply just touch y the hizo el dirt ser humano, and hermanos, created us, pero Dios, hermanos, tomó el cuidado but God also took the de care hacernos conforme a su imagen y semejanza. to make us according to His own image. Entonces decir en esta tarde Therefore, I tell you this morning que nosotros somos una obra perfecta delante that de you and Dios. I are a perfect creation of God. Decir en mi corazón en esta tarde, I hermanos, tell you with all my heart this que morning, cuando Dios voltea a ver la humanidad, when God looks at humanity, mira una obra perfecta que Él hizo. He looks at a perfect creation. Hermana que nos acompaña, Brother, sister, amigo, amiga que nos acompaña, visitor who visits today, usted y yo you and I, somos una obra perfecta de we are a Dios, perfect creation of hechos a God. la imagen y semejanza de Dios. We are according to His perfect Nos image. tomó del polvo de la tierra He took us from the dirt of this y earth. no hizo cualquier cosa. He did not make just anything. Nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. Alguien tiene But que He decir said, made amén us a lo que according to estoy His perfect diciendo. image. Por eso me atrevo a decir, That's why I dare to say, cuando Dios voltea a ver a la humanidad, when God looks at voltea a ver una humanity, creación perfecta. He looks at a perfect No creation. importa It doesn't que el matter espejo me diga otra cosa. what the mirror tells me. No importa que el vecino me diga otra cosa. It doesn't matter what my neighbor No tells me. importa que alguien más me diga otra cosa. It doesn't matter what Yo everyone soy around me obra tells me. perfecta de Dios. I know I am Porque perfect Dios creation me of hizo God. imagen y semejanza de And I was Él. created according to His Y perfect quiero image. decirle con todo mi corazón, And I tell you with all my heart, Dios es hermoso. God is Y si Dios beautiful. es hermoso, He is wonderful. nosotros somos hermosos Therefore, también. you and I, brother and Alguien dele sister, gloria are a beautiful Dios. in His sight. Todo regresa al principio. We go back to the beginning. Y creo con todo mi corazón I tell you, and I believe with all que my de heart, allí from there, es el inicio donde se materializa, it's the beginning where it a materializes. donde se materializa, Where it materializes. porque Él nos amó antes de que fuésemos concebidos. Why He loved us even before we were Pero en el birthed. tiempo de la creación se materializa But at the time of creation, it el is materialized. profundo amor que Él nos tiene. The great, profound love He Hasta el has día for de us. hoy, That till today, seamos quien seamos, be who we are. vivamos como vivamos, Live how we creamos lo live. que creamos, Or however we believe. practiquemos lo que Or practiquemos. whatever it is that we De allí practice. se desarrolla, hermanos, That's where it starts to el develop. profundo amor que Dios nos tiene. The great love that God has for Alguien us. tiene que decir amén en esta hermosa tarde, hermanos. De allí se materializa el profundo amor That's where we see the que hasta el materialist día de hoy Dios nos tiene. of His profound love. Escuche bien lo que voy a decir. Listen closely. No hay cosa tan grande There is nothing greater, o no hay pecado tan profundo or there is no sin so como big para que Él that God no nos pueda amar ya.
could no longer love us. Yo no sé si me estoy dando a explicar. I don't know if I'm explaining myself this Estoy morning. hablando algo profundo. I'm speaking about something Y lo voy a profound. decir una vez más para repetirlo. And I'm going to repeat it once again. No hay cosa tan grande. There is nothing so big, O no hay pecado tan profundo. or there is no sin so deep, Hermano, como para que Él, for God hermanos, Himself no nos pueda amar could ya, no longer hermanos. love us. La mente humana, The human mind, si no está en Cristo, if it's not in está tan Christ, limitada, escuche it bien, is so limited que nunca podrá comprender, that it will never hermanos, be able to understand el or amor tan comprehend infinito que Dios nos tiene. the great love that God Por eso hay has. gente que cuando nos mira regenerados, That's why when we see people, cambiados, when we see them renewed la and gente changed, dice, no lo puedo creer. people look at each other and say, I Yo cannot les he believe dicho a it. ustedes en esta iglesia, I cannot believe the mi change. hermano era el diablo mismo en persona. But I tell you right now, Y cuando él mandó una carta a México a mi madre when they sent the letter out to my mother in Mexico, y le escribe la carta y le dice, mamá, ya no me drogo, and my brother tells her, Mom, I no longer do drugs. ya no pego a la gente, I no longer fight. ya no golpeo, I no longer ya no struggle. esto. Mi hermano era tremendo, hermano. My brother was the worst of Y the cuando mi worst. mamá me lee la carta y me dice, And when my mom sees that dice card José que ya no se droga, and reads it out loud, dice que ya no pega a la gente, saying Jose doesn't fight, he dice que doesn't ha do cambiado, drugs. He has changed. dice que se bautizó He said he got en un baptized. su nombre llamado Jesucristo. He said he was baptized in the name of a Y dice Jesus que Dios le Christ. perdonó sus pecados. Talking about God forgave Yo his en mi sins. mente dije, mi madre quedó loca In my ya. mind, I thought to myself, my mom Porque has yo lost nunca her había mirado a mind. alguien cambiar. Because I had never seen somebody change. Yo lo único que sabía era mirar al drogadicto que moría de tanta droga. The only thing I remember is seeing O the alguien drug que le addict metieron un balazo dying. en la cabeza y se lo quitaban la vida. Or the gang member La dying in mente humana, gangs. escuche bien, But listen si closely. no tiene a Cristo en su If corazón, you don't have God in your no heart, puede comprender la magnitud del then amor you de will not Dios. be able to comprehend Pero His gracias love. a Dios, hermanos, But thanks be to God aquí hay una iglesia that here there is que a ha sido church redimida por la preciosa that has sangre de been redeemed by Jesucristo. His precious Y aquí blood. vemos un testimonio de hermanos y hermanas There is a group of brothers and sisters que el amor de Dios nos puede perdonar. that the blood of God, or Alguien the diga love of gloria a Dios God, en can esta hermosa forgive tarde, us. hermanos. La mente del ser humano no puede comprenderlo. The human mind cannot comprehend it, Ni aún el religioso lo puede comprender. nor even the religious. Como he batallado en mi vida con los religiosos. Oh, I think Dios we have mío. all struggled with religious folks in our lives. Como me duele mirar religiosos, pero desde la Biblia, It de hurts allí vienen. to see religious folks, even from the scriptures in the Bible. El fariseo está listo para apuntar el dedo. The Pharisees were fast to Escuche point bien lo que out puede decir. faults in people. No estoy de acuerdo con el pecado, I am not concurrent with sin, porque la palabra de Dios lo dice de esa forma. because the Word of God tells us Pero el sin. fariseo tiene listo el dedo para apuntar But the Pharisee was fast to y point out decir, fingers por eso te va como te va, porque como tú eres. and judging others, telling them this is why you're El struggling fariseo because of the way busca, you live. el fariseo busca rápidamente The Pharisee is quick cómo condenar y mandar a la gente al infierno. how to condemn folks and send them to El eternal death. religioso dentro de las iglesias, hermanos, And sometimes even inside of se church, cree más santo que ni aun Dios. sometimes some people can believe they're Oh, more sanctified hermano, than es God tremendo Himself. batallar con los religiosos. I tell you, it is difficult to deal with La religious mente, folks. la mente humana, hermanos, The human mind, brother and sister, no puede, hermanos, comprender el amor de Dios. cannot comprehend the love of Para God. poder comprender el amor de Dios, To be able to comprehend the love se of God, tiene que tener a Cristo dentro del you have to corazón. have God inside of you. Lo voy a repetir una vez más. I'm going to repeat it once Para again. poder comprender con la mente de Dios, To be able to comprehend with the mind of God, comprender el amor de Dios, comprehend the Word of se God, necesita tener a Cristo dentro del you need to have corazón. Jesus Christ Alguien inside dele your gloria a heart. Dios en esta Someone tarde. worship Him this morning. Me encanta, hermanos, toda la palabra de Dios. I love the passage of the Word of God. Amo toda la palabra de Dios. I love the entirety of the Word of Estoy God. enamorado
enamorado de la palabra de Dios. I am in love with the word of God. Pero el apóstol Pablo cautiva mi corazón. But the Apostle Paul tells us, El apóstol Pablo es alguien diferente a todos los demás y no the que los demás Apostle sean Paul diferentes. is a little al menos. different this morning. El apóstol Pablo cautiva mi corazón. Pablo era una persona, Apostle Paul was someone. no era de doble personalidad. He El wasn't- apóstol Pablo. He didn't have multiple personalities. Si algo caracteriza al apóstol Pablo, If something characterizes this man, era el profundo amor que este hombre de Dios tenía para la iglesia. it was the great love that this man had for the church. Lo voy a decir una vez más. I'm Si gonna say algo caracterizaba al apóstol Pablo, If something characterized this man, the Apostle Paul, era el profundo amor que este hombre de Dios tenía para la iglesia. it was the great love that he had for the church. Aún el apóstol Pablo, Even the Apostle Paul, en una edad avanzada, at an advanced age, quizá cansado de tanto caminar en la vida and he is tired of his journey in life. y desde una prisión fría, una celda fría en Roma, He is reduced to a cell in Rome, a prison cell. el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia. The Apostle Paul still writes a letter to the church. Y la finalidad del apóstol Pablo In the finale of the Apostle Paul, era recordarle a la iglesia it was to remind the church quiénes éramos sin Cristo, who we were without pero Christ, también quiénes somos en Cristo. but as well who we are now in El apóstol Christ. Pablo The Apostle no Paul, quería que la iglesia se olvidara he didn't want the church to de quién forget era el Dios que nos ama. of who that God was that loved En us. esta hermosa tarde le digo con todo respeto, And this beautiful morning, I tell you with all no due importa respect, quién sea usted, it doesn't matter who you Dios are. lo ama. God loves you. Lo ama tanto He loves you so que much Él no desea que usted acabe en el lago de fuego y that He azufre. desires that you don't have eternal death. Y esta carta se caracteriza o se identifica, hermanos, And this epistle to the book of Romans characterizes itself como ese hombre que trata de llamar la atención like this man, the Apostle Paul, who calls us to attention, a los hermanos to the brothers and sisters, y hacerles entender and helps us understand el gran amor que Dios les tenía. the great love that God had for every single one of Satanás us. está listo para acusar. Satan is ready to Él te condemn dice, us, no mereces ir a la iglesia. telling us you don't deserve to be in church. No mereces estar en el grupo de la fe. You don't deserve to be living in faith. El Satanás nos dice, si supiera la gente cómo eres. Satan tells us if people knew who you Satanás really está were. listo, dice la palabra de Dios, The word of God tells us that Satan, que en el cielo en una ocasión that in heaven, in one occasion, Dios se encontró con el diablo. God came in contact with the devil. Lo estoy simplificando. We're just going to try to simplify this. Y Dios le preguntó al Satanás, ¿de dónde vienes? And God asked Satan, where do you come from? Y le dijo el diablo, de vagar en la tierra y andar por ella. And he answered, from navigating or roaming this earth. El trabajo del diablo, hermanos, The job of the devil, es acusarnos, it's to try to condemn us and judge es us, hacernos sentir en el corazón trying to make us feel in our hearts que no somos nada that we are nobody, y que no somos nadie, that we are nothing, que no valemos nada, that we have no value, que la salvación no es real para nosotros. that salvation is not for Y Pablo us. le escribe a la iglesia y le dice, But the Apostle Paul writes to the les church, recuerda he reminds them que el amor de Dios that the love of God no se basa en lo que yo hago, is not based on what I que el do. amor de Dios The love of God, es porque Él me ama, it's because He loves porque soy me. criatura de Él. Because I am His Alguien dale creation. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Aún, hermanos, en esta tarde me atrevo a decirle, And I dare to tell you, me atrevo a decirle que usted y yo, hermanos, and I dare to say that you and I, somos fruto we are a fruit del gran amor de Dios. of the great love of God. Ninguno de los que estamos en este lugar None of us here in this place mereciéramos estar en este lugar. should deserve to be in Lo this digo con place. mucho cuidado, hermanos. And I say that with all due No me respect, siento digno de estar detrás de este púlpito. we are not even Y no es worthy porque to be estoy behind viviendo this en pecado, ni pulpit. mucho menos. Pero si me comparo con Dios, hermanos, estoy muy lejos. Somos un fruto del amor de Dios. We are a fruit of the love of God. Usted y yo, hermanos,
hermanos, You and I, brother and sister, no merecemos estar en la casa de Dios are adorándolo. not deserving of even being in the house of God. Usted y yo, hermanos, You and I, brother and sister, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. we were dead in our transgressions. El pecado, hermanos, Sin, brother and es sister, lo que usa Satanás para llevarse a la gente al infierno. is what the devil uses to take those to eternal death. Él sabe bien que Dios aborrece el pecado. He knows very well that God Pero despises también sin. Satanás sabe que Dios ama al pecador. But he also knows that God loves the sinner. Qué hermoso entender eso. How beautiful it is to understand this. Mientras que Satanás nos quiere llevar al infierno. That while Satan is trying to condemn us to death, Porque vivimos en delitos y pecados. because we live in transgression, En el estado de delitos y pecados, in that condition, in that state, Dios decide amarnos. God still desires to love us. No es que Dios dice, este no merece mi gracia. It's not that God says this one does not deserve my love. No es que dice, él no merece mi amor, mi cariño. He doesn't deserve my affection. Aún estando en pecado, Still while being in sin, Dios nos ama. God still loves us. Alguien dele gracias a Dios por eso. Satanás sabe que Dios ama al pecador. Satan knows that God loves Y the la sinner. mayoría de la gente piensa y cree, hermanos, And the majority of people think or que Dios believe no lo puede recibir that God is not going to welcome them porque es pecador. because simply I am a sinner. Pero quiero que sepa, hermano, hermana, But I amigo wa- que nos visita, But I want you to understand, brother, que sister, Dios, visitor que today, Dios ama al pecador. that God loves you and I. Y Él no quiere que nadie, hermano, viva alejado de Dios. He doesn't want for us to live apart from Him. Él nos recibe con los brazos abiertos. He receives us with arms open. ¿Habrá algún testigo en esta tarde que Dios Is nos there a recibió con los witness this brazos morning abiertos? of God's love? Y Pablo empieza este capítulo, hermanos, The Apostle Paul begins this chapter recordándoles y diciéndoles, reminding the church, telling them, hermanos, my brothers, no se nos olvide don't forget que Él nos dio vida that He gave us life. cuando estábamos muertos He gave us life when we were en dead, nuestros delitos y pecados. in our transgressions. Hermanos, Brothers and sisters, que no se nos olvide let us not forget que Él nos dio vida that He gave us life cuando estábamos muertos when we were dead en nuestros delitos y in our pecados. sins and transgressions. Iglesia Roca Solid Firme, Rock Church, que no se nos olvide let's not forget que Dios nos dio that vida God gave us cuando life estábamos when we muertos were dead en nuestros delitos y in our pecados. sins and Alguien dele gloria transgressions. a Dios en esta tarde, Someone hermanos. worship His name this morning. Y Pablo empieza el capítulo The Apostle Paul continues this chapter, recordándoles y diciéndoles, reminding the church, telling hermanos, them, que no se nos olvide, my brethren, let's not no forget, merecíamos su perdón, we did not deserve pero Dios nos mercy, perdonó. but God forgave us. Hermanos, que no se nos My olvide brethren, don't que forget no merecíamos su misericordia, that we were not deserving of His pero Él tuvo mercy, misericordia de but He had nosotros. mercies over us. Pablo le recuerda a los hermanos de Éfeso The Apostle Paul reminds the y church les in Ephesus, dice que no se nos olvide do not forget que no merecíamos su amor, that we did not deserve pero Él favor, decidió amarnos. but He decided to love Alguien us. dele gloria a Dios en esta Someone hermosa worship His name this tarde, morning, porque el amor de Dios es real, because the love of God is porque el amor de real, Dios es verdadero. because we serve a living God. Cuando leo esta carta de Efesios, oh Dios mío, When I read this epistle to the book of Ephesus, yo iba en el carro y le puse allí la lectura del libro de Éfeso, porque a veces no alcanza el tiempo y lee uno de rápido la palabra y trata de memorizarla y se va uno después y dice, no estoy haciendo bien. the other day I was just simply audibly listening to the scriptures or the epistle of the book of Ephesus. Y lo puse en el carro a escuchar. I was listening to it on the radio in the car. Y cuando llegó al capítulo 2 And when it came to the chapter 2 y dan lectura en los primeros versículos, los que and leí, in the beginning scriptures or verses, Dios tocó mi corazón the Lord spoke to y, my heart. y manejando.
And while even driving, empecé a derramar mis lágrimas I began to shed my tears porque me acordé because I remembered que yo no merecía ser el pastor de esta iglesia, that I did not deserve to even be a pastor que of this church. yo no merecía ser un ministro de Dios, I did not deserve to be called a minister of God. que yo no merecía ser llamado hijo de Dios, I was not deserving of even being called the child of God porque yo era un pecador abiertamente delante de Dios. because I was a sinner before the Lord. Y cuando empieza la lectura, And when this scripture or this audio book viene a mi begins, mente it comes to my mind. y Dios me dice al corazón que no se te olvide The Lord speaks to my heart and tells me, que don't no forget eres tú, es Él. that it is not you, it is I. Si se tratara de ti, ya no estuvieras en la iglesia, es Él la If misericordia it was y el about amor de you, it Dios. wouldn't be even in church, but it is Ni about Him. siquiera te tienes que esforzar por ser perfecto. Porque no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de su amor. Because it's not dependent on what Se you and I trata can de su do. misericordia. It's dependent on His love and Se His mercy, trata de su compasión. His compassion. Nadie por más que trabaje puede añadirse un codo a su estatura. Nobody here in this place can measure ourselves to God. Pero Dios mira el corazón de los mansos y humildes, But God looks at the heart of those who are humble, de los que tiemblan a su presencia. those who tremble before His Y presence. aunque no somos dignos, And although we are not worthy, Dios nos hace dignos por su God amor. makes us worthy. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Y dice el apóstol, the apostle continues, después de empezar a leer, as we continue on this passage, y Él os dio vida He gave us life a vosotros to us cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. when we were dead in our transgressions and sins. Yo respeto I respect lo que cualquier persona me diga, whatever anyone tells me, porque este acto que tuvimos hoy because this act that we saw today of baptism, no es de preparación, es de obediencia. it's not an obligation, it's obedience. Y cuando alguien me dice, voy a prepararme o no estoy listo, When somebody tells me I'm going to prepare myself, I am o not ready, o no estoy lista, or I am not ready, me da a entender que quiere hacer las cosas en su fuerza. it leads me to believe that they want to do things according to their own will and strength. Y no es en nuestra fuerza. And it's not our strength. Dice la palabra de Dios. The Word of God tells us Y Dios nos dio vida a nosotros that God gave us life cuando estábamos muertos en nuestros delitos y when we were pecados. dead in our sins and transgressions. ¿Qué quiere decir eso? What does this have to Que mean? yo no necesito sentirme, hermanos, listo, That I don't have to feel ready, preparado, prepared, digno. or worthy. Es Él. It's Him. Es el trabajo de eso, That's amor his- de Él. His mercy is that A does the mí lo work que in me our queda es lives. obedecer la palabra. For me, it is to obey the Word. Y después de escribir esos primeros versículos, Pablo, And after the beginning verses, the Apostle Paul, tratándoles de hacer entender el amor de Dios, trying to remind them of the love of God, se dice ser it is said que Pablo escribe that the Apostle Paul writes esta carta a la iglesia de Éfeso. this letter or epistle to the church of Ephesus. Y se dice ser que la escribe con mucha pasión, It's said that he writes it with so much conviction and passion, con mucho temor humano, with a lot of fear in his heart, porque parece ser que es la primera vez que lo meten preso. because it seems like it's the first time he is behind a prison wall. Iba en contra de todo lo que en ese tiempo se practicaba. He was going against everything the modern world at that time would practice, O se creía. or they believed. Y la pena para esa persona que iba en contra del sistema And the penalty for someone who would go against the system era la muerte. was death. Y piensan que cuando Pablo entró por primera vez en Roma a la cárcel, So when the Apostle Paul enters Rome to the prison for the first time, llegó a pensar Pablo que era la última carta que escribía. he probably thought to himself, this is the last letter I write. Y por eso el mensaje es tan profundo. And that's why this message is so profound. Que no se nos olvide Do not forget que Dios tuvo compasión de nosotros that God had compassion cuando and estábamos mercy muertos en delitos y pecados. over every single one of us when Que we were no se dead in nos olvide transgressions.
Don't forget que Dios tuvo compasión de nosotros. that he had compassion over us. Y en el versículo 4, hermanos, And when we go to verse 4, se va más allá el apóstol Pablo he goes a little y, beyond. y englobera a toda la humanidad, And he includes everyone in a humanity. todo pecador. All Y esta humanity. carta es profunda And this epistle is very deep porque nos enseña esta carta because it shows us and teaches que us antes de que yo ame a Dios, that even before I love Él God, ya me ama a mí. he had already loved me. Que antes que lo reciba yo a Dios, That even before I received Él ya God, me ama a mí. he had already loved me. Y dice en el versículo 4, And verse 4 goes on to pero say, Dios, but God, que es rico en who is misericordia, great in love and mercy, por su gran amor con que nos amó. for his great love that loved us. Escuche bien lo que dice esta palabra tan pequeña pero tan profunda. Listen closely. Aún estando nosotros muertos Even while being dead en nuestros pecados, in our sins, nos dio vida juntamente con Cristo. he gave us life with Jesus Por Christ. gracia sois salvos. By grace I am saved. Déjeme repetir una vez más. Let me repeat it Pero again. Dios, But God, que es rico en who misericordia, is great in mercy, la misericordia de Dios, the mercy of God, no espera que yo lo ame para que Él me ame. he doesn't wait for me to love him, for La him to love me. misericordia de Dios The mercy of me God ama sin que yo lo ame. loves me unconditionally. Hay gente que se enorgullece del pecado. There's some folks that sometimes become self-servant in sin. Dice, mira, falté, pequé y no pasó nada. Falté, pequé y no pasó nada. They say, look, I failed, I sinned, ¿A and dónde nothing está tu happened. Dios? Where is this God? Allí. He's right there, Por eso no te pasó nada. because nothing happened to you. Por eso no te sucedió nada. That's why he was merciful with you, Por su amor. for his love. Él es paciente para con nosotros, He is patient for us, no queriendo que ninguno perezca, not wanting for anybody to perish, que todos alcancemos vida eterna. but for all of us to reach eternal life. El que yo peque abiertamente For me to openly sin y no pase nada and nothing to happen no es un sinónimo de que Dios no existe. is not a symbol or an evident that God is not real. Es un sinónimo de que Dios es amor. But the contrary, it is an evidence that God is merciful, Es un sinónimo de que Dios es misericordioso. that he is graceful. Y dice Pablo, And the pero Apostle Dios, Tells us, but God, que es rico en misericordia. who is great in his great love for us, Escuche detenidamente, por su gran amor for his great love con que nos amó. in which he loved us. Y agrega la palabra aún, And it goes on to say, although, estando muertos en delitos y pecados. or even being dead in transgression or Eso a mí sin. me dice This tells me, que cuando yo andaba haciendo la maldad allá afuera, when I was out there in the world sinning, Él decidía amarme a mí. he still chose to love me. Eso me dice This tells me que cuando usted andaba haciendo el mal allá afuera, that when you and I were out there in the world, Él decidía amarlo a usted. he still chose to love you and I. Él sabía He knew que el amor no iba a regresar a Él. that the love was not going to return back to him. Lo amo para que me ame. God does not love you so you can love him. Él sabía He knew que no lo conocíamos, that we did not know que him, vivíamos en el pecado, that we lived in sin. sujetos a las pasiones de la carne We were subject to y, the teni- pleasures of flesh y teniendo todo el derecho and having all the rights para condenarnos, to condemn us, para mandarnos al infierno to juntamente send con us to Satanás. eternal death. Él decidía amarnos. He still chose to love you and Por eso I. dice la palabra de Dios, That's why the word of God por says, su gran amor con que nos amó. for his great love in which he loved Esa us. palabra de gran amor, hermanos, That word, great love, es inexplicable. it is unexplicable. No le pone una dimensión. You cannot explain it. You Aún cannot measure it. mismo Juan en el libro de Juan, hermanos, Even the apostle John, escribiendo en el capítulo 3, versículo 16, writing in the book of chapter 3, verse porque de 6, tal manera
saying because of his great Amó love. Dios al mundo. God loved the world. No hay una medida para decir que es el amor de Dios. There is nothing to measure the love of No God. hay una medida para decir, hermano, la dimensión de su perdón. There is no way to measure his forgiveness. Y lo único que hace el apóstol, hermanos, The apostle does the es same. decir, por su gran amor con que nos amó. Tell us because of his great love and Y what he luego loved le us. recuerda a la iglesia, And then he reminds the church, aún estando nosotros muertos en pecados, even while being dead in que no se sin, nos do olvide not forget que Dios that God nos dio vida gave us life juntamente con Jesucristo. along with Jesus Y ahora, Christ. hermanos, So today, por gracia somos by grace, salvos. you and I are saved. Eso quiere decir, That tells us today, eso quiere decir, that means, hermanos, brother and que sister, aunque yo no me bautice, that me being baptized, que aunque yo no me arrepienta, although I don't get baptized que or aunque repent, yo no lo ame, although I don't love Él him, me sigue amando a he mí. continues to love me. Yo sé que suena un poco escandaloso esto. I know this might sound a little controversial, Estoy hablando de la palabra de Dios, profunda speaking the word of solamente. God. Porque ¿sabe cuándo termina la esperanza para Dios? Y lo podemos llamar de esa forma, cuando morimos en el pecado. But you know when the hope in God dies out is when we die in the flesh. Porque no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Because there is no sin so great that he cannot forgive. Por eso decía al principio que no hay cosa tan grande o pecado tan profundo que Dios lo haga que sea parte de su amor de nosotros. And that's why we said in the beginning, there is no sin so big that God, Eso quiere decir que aunque me bautice o no me bautice, Él me sigue amando. and that's why I say, although I baptize or I am not baptized, God Eso continues to quiere love me. decir, hermanos, That goes to say, brother and sister, que aunque yo no me arrepienta, that me not even repenting, Él me sigue amando. he continues to show love. Eso quiere decir That means, brother and que sister, aunque yo no lo ame, Él me That- sigue amando. that although I choose not to love him, he continues Él to me chooses to sigue love me. amando a mí. He chooses to love me. Yo le aseguro, hermano, hermana, que el vecino que está allá enfrente, Dios lo ama. I guarantee you, brother Yo and le sister, aseguro. the neighbor across the street, God loves him. Yo le aseguro que el que vive abajo del puente drogándose, Dios lo ama. I guarantee you, the drug addicted living under a bridge, God loves him as well. Yo le aseguro que el que está en la barra ahorita, Dios lo ama. I guarantee you, the one that's probably in the bar right now, God loves him as well. Yo le aseguro que aquel criminal que está matando a alguien ahorita le está quitando, Dios lo ama. I guarantee you, that criminal right now that's probably committing an act of crime or death is God loves him Yo le too. aseguro, hermano, que Dios nos ama porque es lo que enseña la palabra de I Dios. guarantee you that he loves them and he loves us because the word of God tells Y yo no us. tengo que hacer nada para que Dios me ame. And I don't have to do anything for God to La love me. naturaleza de Dios es amor. It's in his nature to La, love us. la naturaleza de Dios es compasión. Love is in his nature Pero and también, compassion. también con esto decirle But with that, I also tell you que this, Dios se duele that God is hurt cuando un pecador no se arrepiente when a sinner does not y repent es arrojado al lago de fuego and y he is azufre. condemned to eternal death. Dios se duele God hurts cuando un pecador no lo recibe como Señor y Salvador. when a sinner does not accept him as Lord and Savior. Yo creo con todo mi corazón I believe with all my que heart hasta el último momento de la vida de esa persona, that to the last breath of that man, Dios se aferra a seguirlo amando. God continues to show love. Por eso decirle, hermano, hermana, That's why I tell you today, brother and sister, que aunque yo no necesito hacer nada para que Dios me ame, that although I have to do nothing for him to love me, sí necesito hacer algo para ser salvo. I do have to do something to be saved. Y eso es, hermanos, That is, recibir ese Dios que tanto me ama receive that God who loves me so como much Señor y Salvador de mi vida. as Lord and Savior of my life. Recibir a Jesucristo Receive Jesus como Christ. Señor y Salvador de mi persona. Alguien Like tiene que Lord and decirme lo que estoy Savior of diciendo, my life. hermanos. Yo le recomiendo en esta tarde, hermano, hermana, amigo que nos visita, I recommend everyone this morning, no haga duro su corazón. don't make your heart, Reciba a Jesucristo en su corazón. receive God in your heart Ame a today. Dios en su corazón. Love God with all your heart. Sírvele a Dios con su Follow corazón. God with all your heart. De ese paso de obediencia con su corazón. This act of obedience that we did this morning. Porque el amor de Dios a nadie salva.
parece como que estoy hablando contrario. No, no, el amor de Dios a nadie salva. El amor es personal. La salvación es algo que Dios me dio un libre decidir. Because it might sound a little controversial, but the love of God does not bring salvation or save us, but it is our act of own will and obedience to Him that saves us. Por eso decía, That's why I was saying Dios se duele hasta el último momento. that God's heart hurts. Si Dios, la Biblia enseña que tiene sentimientos, emociones, Dios. The Word of God bíblicamente tells us puede that, enseñar. that God has feelings and hurts. Y yo me imagino que cuando Dios mira que alguien más se va al infierno, And I believe that when God sees someone get condemned to eternal death, yo quiero pensar que Dios se duele en su corazón. I want to believe that God hurts in His heart. Tan cerca que estuve de él, So close I was to Him, pero su corazón tan lejos de mí. but His heart was so far from me. Y mire lo hermoso de Dios, And look at the beauty of God. que aunque estamos muertos en delitos y pecados, That although we are dead in sins and transgressions, desde allí nos ama. from there He still loves us. Y cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, And when we receive Him as Lord and Savior, ahora el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia now the Apostle Paul reminds this church in Ephesus. y le dice, mira el presente, He tells them, look at the present, pero mira el futuro también. but also look at the future, what's ahead. Que no se te olvide que estábamos muertos cuando Let's Él nos not dio vida. forget that we were dead in transgressions. Pero el versículo, hermanos 6, But look at verse 6. dice, y juntamente con Él nos resucitó. Verse 6 telling us, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Jesus' Pablo name. habla hacia adelante. Paul speaks about the future. Él le recuerda a la iglesia He reminds the church que Él ya nos resucitó. that He had already raised us. Ni siquiera hemos sido levantados. We have not even been raptured. Ni siquiera hemos muerto todavía. We haven't even died in this world. En los ojos de Dios, In the eyes of God, Pablo le dice a la iglesia the Apostle Paul tells the church que Él ya nos resucitó. that He had already raised us. Y dice, y así mismo And it says that just as nos hizo sentar He had us seated en lugares in celestes heavenly realms con Cristo Jesús. with Christ Jesus. Mire cómo mira Dios a la iglesia. Look at how God looks at the church. Una iglesia que se mantiene A church that remains humilde de corazón, humbled hearted, dependiente completamente de Dios, dependent completely on God, sirviendo a Jesucristo con su corazón, serving Jesus Christ with all their heart. dependiendo completamente en Él. I depend completely on Him. Dios le dice a la iglesia, God tells the church Dios ya resucitó a la iglesia He por has fe, already raised the y church. sentó a la iglesia And He has seated the con los church príncipes in celestiales heavenly realms juntamente con Jesucristo. next to Jesus Christ. Hermano, hermana, Brother and sister, iglesia de Jesucristo, Church of Jesus Christ, lamento tener que decirle esto. I tell you this today. No quiero desilusionarlo, I don't want to pero discourage you, nuestra morada está en el cielo. but our heavenly realms Nuestra are in morada no está heaven. aquí en la tierra. Our treasures are not in La this iglesia world. solamente es pasajera. This world is only Un día tarde temporary. que temprano, But I tell you, sooner than Cristo later, volverá por la iglesia Christ will return for y His se church. cumplirá lo que Pablo le escribe a la And we will iglesia de fulfill the Éfeso. word that the Apostle Seremos Paul wrote. resucitados We will be y resurrected. seremos sentados And we will juntamente be con seated in Jesucristo. heavenly Alguien realms tiene with que darle Jesus gracias Christ. a Dios. Someone worship His name this morning. Saber que estaba perdido yo. Póngase en pie, por favor. Please join me on your feet this morning. Saber que Knowing yo no merecía el perdón. that I don't deserve His love. Saber que estaba muerto en mis delitos y pecados. Knowing that we were dead in sins and transgressions. Y Él tuvo misericordia de mí. And He had mercy over us. Amigo que nos visita, My friend that visits today, Dios es más grande que tu pecado.
God is bigger than whatever sin you carry. Ahorita en este momento, Today, in this moment, Él te ama. He loves you. Él le duele It hurts His heart que tú no lo ames. that you choose not to love. Él se duele He hurts cuando morimos sin Dios y sin esperanza. when we die without Christ. El día de hoy creo que el mensaje es muy claro. Today, El mensaje es muy claro. Él nos ama He loves us. y desea perdonarnos. He desires to forgive us. Pero hay un decreto en la palabra. But there is something in this word. La Biblia nos enseña. It tells us, it teaches us. Nosotros nos acomodamos a la palabra y la palabra no es nosotros. Acomodamos a la palabra. La palabra claramente dice, The word of God tells us, el que creyere he who believes y fuere bautizado, and is baptized, ese he será salvo. will be saved. Y me duele tener que decir la segunda parte del versículo. And it hurts to tell you the remaining portion of this passage. Ahí está, léalo, Marcos 16. Mas el que no creyere será condenado. But he who does not believe will be condemned. No hay mucho para escoger. There's not much to choose from. Nomás dos caminos. There's only two ways. Dice la Biblia, The word of God tells uno us es ancho one path is wide y espacioso, and spacious, y muchos caminan por él, and many go through that path, pero su final es un camino de muerte. but its finale is death. Y estrecho And there's one that's narrow y angosto, el camino que te lleva a la vida eterna. That is the way Estoy that hablando takes palabra de us Dios. to eternal life. Y pocos son los que caminan por And él. it is very few that choose that path. Yo le pregunto en esta hermosa tarde, I ask you this morning, ¿habrá alguien en esta tarde is there someone here today que le gustaría que oráramos por usted? who would want us to pray for you Para que un día no muy lejano usted diga, Dios, so that a day not too far out, sé propicio a mí. Soy pecador. can say to yourself, I am a sinner. Y que Dios pueda venir y tomarlo en sus brazos y decirle, mi hijo, te amo. That God can come to your life and say, my child, I love you. Te estaba esperando con los brazos abiertos. I've been expecting you with open arms. Solamente queremos hacer una oración We just want to make a prayer para que usted goce so that you can also enjoy de la gran riqueza, of that great or rich del love, gran amor de Dios. that love of God. Mientras que el praise team me ayuda a cantar, hay una alabanza. Yo voy a abrir este altar a todos los hermanos, a todos los hermanos, que vengamos aquí al altar y le digamos a Dios, Dios, te doy gracias por haberme perdonado. Pero si usted necesita arreglar su corazón a Dios, Dios nos dice por medio del profeta, venid y estemos a cuentas. Si Dios a ti te está diciendo eso, ven y estemos a cuentas. Me quiero sentar contigo. Quiero que hablemos de tu vida un poco. Dios nos dice, quiero hablar de tu vida contigo un poco. Quiero hablar de tu vida contigo, te quiero enseñar que aunque hay una condenación que te está tratando de alcanzar, también hay un gran amor que te sigue todos los días. Pase, por favor. Dios lo ama, la ama, porque esa es la esencia de Dios. Pase, 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 pase. Y yo le invito a que aquí en el altar usted cierre sus ojos.